Sí, a Perdón, ver. gente, pero no Ahí estoy... está, ahí la está, tablet ¿eh? no me lo permite. Sí, no, Listo. está grabando. Sí, estábamos con la pregunta de Paloma. Claro, estaban las leyes ETEAS, dijimos la primera, la selección que estaba en la unidad 2. Me pusiste la ley del levirato, esto es Deuteronomio 25, del 5 al 10 para los hebreos, pero también tenés una en esas leyes ETEAS, cuando dice con quién se puede casar, ¿no? Si el marido de una mujer muere, quién la tomará, y hay un orden por ahí, ¿no? Del código de Hammurabi no sé qué querés tomar, porque había varias, había unas cuantas referidas a incesto, y el edicto de Telepinu, bueno, vas a tomar el texto mismo donde se da el orden sucesorio que dice quién puede ser rey, o no sé cuál, Paloma, si querés hablar, podemos hablar nosotras dos, total el resto está silenciado, y te explico, ¿no? Y mientras voy buscando el eje, porque vos me preguntás una más, ¿no? Claro, esto que vos decís, leyes ETEAS, código de Hammurabi, tenés que elegir qué artículos, ¿no? De acuerdo a lo que vos quieras decir en el eje. A ver, me voy a fijar, ¿eh? Eje socioeconómico, a ver cuál tenemos. Porque hay muchas de parentesco distribuidas en varios ejes, ¿no? Al tener ahí algo del edicto de Telepinu, vos podrías verlo desde el punto de vista político, como el acceso al poder. A ver, estoy mirando, acá podrías tener una mirada más socioeconómica con el tema del parentesco. Si lo que estás buscando por ahí es una fuente más, y andabas con Deuteronomio, a ver, mirá, una que podría ser, y que la comenté, me parece, sí, la comentamos. Tenés la transacción matrimonial de las dos familias, esa puede ser, ahí tenés algo. O el código de Shnuna, que es el hombre que tiene que hacer todos los pasos correctos para que una mujer pueda ser su esposa. La transacción matrimonial, bueno, ahí tenés las dos familias. Cuando va de visita, dice la madre de él, ¿no? Y hay todo un movimiento de bienes, ¿no? Y de regalos, y el banquete, ¿no? Si está yendo por el lado de parentesco, esto es lo que, a ver, voy a ver si me anotaste algo más, tantas cosas abiertas. O sea, no sé si vas a hablar, claro, vos decís, estoy pensando en hacer mi informe sobre la construcción del parentesco. Claro, acá lo que hay que tener claro es esto de qué sería esto de la construcción del parentesco. Si vos querés mostrar el peso que tiene, ¿no? Sí, podés partir de la prohibición del incesto y cómo las diferentes sociedades se regulan y tienen prohibiciones, es decir, no toda unión es admitida, siempre hay alguna unión que no, entonces ahí podés tener algún ejemplo de las del Código de Hammurabi, en donde aparecen las prohibiciones, que incluso tenés diferencias en el castigo, lo cual es interesante porque ahí se cuela lo de la autoridad, ¿no? Es no desafiar la autoridad del patriarca, ¿no? Por eso hay formas diferentes de castigo, cuando el incesto es entre padre e hija o entre madre e hijo, por ejemplo. Entonces podés arrancar de ahí y después ver cómo, a partir de la posibilidad de construir
parentesco, es decir, ganar parientes a partir de la alianza. Bueno, la alianza implica intercambio de bienes, como esa transacción matrimonial, ¿no? Es decir, no es solo los contrayentes los que se ponen en circulación, sino que hay pactos, acuerdos, ¿no?, entre las familias, según esto que es tan común en Oriente y tan importante esta idea de pactar, y cómo eso siempre incluye una circulación de bienes. Entonces podés tener esos aspectos, ahí te puede aparecer el tema del levirato, en donde vos ves también no solo la necesidad de la descendencia, sino la necesidad de permanecer aferrado a la tierra, ¿no? No perder eso que seguramente en algún momento se dio en usufructo a esa pareja, y bueno, fallecido el marido y estando la esposa en edad de concebir, lo que se procura es que siga la estructura familiar y el linaje, y que ese linaje tenga el acceso a la tierra como estaba previsto, ¿no? La parcela que les haya tocado, ¿no? Eso va por el lado del levirato, y del tema de, que también lo tenés en una ley etea, ¿no? Y esto de la autoridad masculina, así como muy preservada, también lo ves, ¿no? El lugar del pater familia, del lugar del marido por sobre la mujer, también está en las leyes eteas, incluso en el caso de violación, que está diferenciado, ¿no? Hay un artículo ahí, 197. Una cosa es la violación cuando se produce en un lugar donde la mujer está sin poder pedir auxilio, y otra cosa es cuando está la sospecha, ¿no?, si se produce en la casa, ¿no? Como que ella, si el marido lo sorprende y mata a ambos, dice, no comete crimen, ¿no? Y ella de por sí tiene que morir, digamos, ¿no? Es como que está la sospecha de que permitió la entrada, ¿no? Entonces, conectás parentesco con los bienes, lo conectás con la autoridad, y lo podés remitir también a cómo en una estructura estatal se sigue sosteniendo, ¿no?, el valor de esa estructura de parentesco, y ahí tendrías, si querés meter esto, ¿no?, el ejemplo del edicto, cuando él dictamina, ¿no?, Telepinu, cómo puede ser la sucesión, que en realidad ya eran costumbres que ellos tenían. Lo que él hace es ordenarlas, ¿no? Primero el primogénito, después el hijo de una mujer de segundo rango, ¿no? Está como jerarquizado ese parentesco, pero es parentesco al fin, ¿no? Porque no es hijo de cualquier mujer el que puede acceder, sino que es el primogénito del rey, o el hijo que nació de la unión del rey con una princesa o con una esposa de segundo rango. Y en tercer lugar, otro pariente, digamos, que es el marido de una princesa de sangre real. Así que uno ve que el parentesco es una estructura que se sostiene, ¿no? No solamente está dentro de la unidad doméstica, es decir, podrías tomar eh, esa idea, ¿no?, si vas a hablar en general del parentesco, mostrarlo en los dos ámbitos, ¿no? En el ámbito de la comunidad y en el ámbito estatal. Esto en cuanto a las características de las uniones, o con esa beta más económica, ¿no?, que también está por ahí en el contrato de adopción. Dice, si el hijo reniega, si los padres reniegan del hijo adoptado, creo que dice, perderán casa y propiedad. Es una alusión directa a la posibilidad de perder la parcela de tierra. Es decir, una vez entablado ese parentesco, que los antropólogos dirían, bueno, es una forma artificial porque es una adopción, no va por el lado de la biología, va por otro lado. Igual siempre pesa más el aspecto cultural en el parentesco. Pero fíjate que desconocer a un hijo, o viceversa, el hijo que desconozca a los padres, tiene una penalidad, ¿no? Y hay una penalidad que tiene que ver con lo económico, ¿no? En el caso del hijo, incluso dice que lo pueden rapar y lo entregan, digamos, a modo de esclavo, una cosa así, comillas, comillas, lo de la esclavitud para el Oriente, pero es decir, está condenado a ir a trabajar para otros, ¿no? Es decir, vos renegás de tus padres que te adoptaron, bueno, fenómeno, te rapamos, quedás marcado, es decir, se nota, no es un elogio que te rapen y que te vean así en todos lados, es como un estigma, y queda condenado a trabajar para otros, que es básicamente lo que ahí traducen como esclavo. Es decir,
pierde la inserción en la unidad doméstica, donde por supuesto también hay que trabajar, pero es un hijo y tiene derecho a la herencia, que también en ese contrato de adopción se aclara. Es decir, ahí está también esa faceta que lo unís mucho con Solinas, por ejemplo, con estos más generales que plantean cómo la noción de comunidad tiene que ver con ese grupo humano que se denomina familia, ¿no? Los que la integren, los convivientes, la gente que está bajo un mismo techo, pero también lo integran sus bases materiales, ¿no? En el caso de grupos sedentarios es importantísimo el tema de la tierra, cuántas cosas que no están dichas, ¿no? Yo creo que también no están dichas a veces en el texto de la fuente. También creo que les había hecho el comentario de el pleito de paternidad que puse por ahí en uno de las grabaciones. Dije, bueno, por ahí no lo metimos en el programa, pero tiene que ver porque está entre esas fuentes, y ahí había también un ejemplo, ¿no? De alguien a quien se le disputaba, bueno, no ser hijo, supuestamente, ¿no? De otro hombre. Era un chico cuya madre estaba embarazada todavía cuando el padre muere, no sabemos en qué circunstancia, pero pasado el tiempo aparecen los tíos, ¿no? A discutir eso, ¿no? Vaya a saber si es hijo de nuestro hermano, ¿no? Entonces, el entredicho, ¿por qué ponerlo en duda? Eso en la fuente no se aclara, pero aparecen de a decenas los testigos que se acuerdan del matrimonio, que se acuerdan de que la abuela de ese muchacho se encargó de proteger a esa futura madre, ¿no? Que avisó que el chico iba a nacer, que fue a buscar al pastor, al juez, es decir, tenía sus testigos, seguramente porque preveía lo que podía ocurrir, ¿no? Cuando aparecen estos tíos, y claro, uno se da cuenta a medida que va leyendo que el problema ahí es que los tipos quieren, ahora que el muchacho es mayor, que podría hacerse cargo de la unidad doméstica en la que están su mamá y su abuela, bueno, lo sacamos del medio. Si discutimos su filiación, eh, puede quedar para nosotros la administración de esos bienes familiares, ¿no? Y justo ahí aparecen. Entonces, ahí tenías un ejemplo. Vos fijate en cuántos ejemplos aparece ahí medio veladamente, ¿no? Pero está esa preocupación por el acceso a recursos materiales, que son básicamente el acceso a la tierra, ¿no? Como la otra, donde también te puede servir, una de esas fuentes de los archivos reales de Mari, donde hay una adopción, es una fuente más compleja, digamos, porque el adoptado como hermano es un funcionario, pero los adoptantes son un grupo de la familia sedentario y el otro grupo son nómades, ¿no? Y el asunto es adoptarlo para que acceda al control de una parcela, ¿no? Hablan ahí de una cantidad de tierra, es decir, para que sea un hermano más, con lo cual tiene derecho a opinar, en fin. Y está la tierra de por medio también en esa transacción. Así que ahí tenés para elegir varias más, para estas 4 que vos tenés, pero dale como un orden, digamos, ¿no? A la narración. Como que no te quedes solamente con el tema del incesto, sino que por ahí podés plantear la problemática del respeto al tabú del incesto como una manera, una de las explicaciones, digamos, teóricas, como para mostrar cómo se construye parentesco, ¿no? No sé, Paloma, si te sirve o querés preguntar algo más. A ver, acá me fijo. Hay más mensajes. Esperen que tengo que bajar. Ah, para exponer el conflicto entre los familiares me habías puesto esto. Claro, ahí tenés. Sí. Sí, Paloma, te diría una cosa más. Vos me ponés para exponer el conflicto entre los familiares por el control del poder. Claro, en el caso del edicto de Telepinu, sí. Yo te diría, más que el control del poder, ahí sabes cuál es el problema, la legitimidad.
Eso es muy importante en Oriente. Si no cualquiera puede poner la cola arriba de un trono y decir, acá estoy yo, ¿no? Hay que mostrar algo, ¿no? O el linaje, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Telepinu es, cuando ordena las cosas, bueno, estas son las relaciones de las cuales puede salir un heredero al trono, las pone en orden, primero después estas son las posibilidades, que ya las venían usando, solo que ahora terminan sistematizadas. Lo que él hace es mostrar cómo ser legítimo. La legitimidad es importantísima. Después se refuerza de muchas maneras, ¿no? Puede haber oráculos a favor de los dioses, puede haber esto, el parentesco, el linaje, quién está autorizado. O acuérdense, en el caso de Urukagina, de la reforma de Urukagina que habíamos dicho, algo pasa ahí, en ningún momento él menciona a los reyes anteriores, es decir, no se legitima por su filiación, parece que no pertenece, ¿no? Sí insiste mucho con que Ningirsu lo ayudó, lo eligió, le dio hombres que lo apoyaban. Entonces, claro, la legitimación pasa por este tema del Dios, digamos, por lo religioso, si se quiere, fundamentado en eso, con lo cual uno lee entre líneas, bueno, hay un sacerdocio que lo apoyó, es el sacerdocio de Ningirsu, ¿no? En estas cuestiones de facciones que a veces se daban, y la otra forma de él de legitimarse es haciendo todas las cosas que un rey hace, ¿no? Esto de los canales, de levantar templos para dioses, ¿no? Incluso el hacer justicia, que es toda como el centro, ¿no? El corazón de esa fuente. La reforma de Urukagina tiene que ver con que tiene que haber justicia, ¿no? Y bueno, el que lo tiene que hacer es un rey. Esa es la manera, ¿no? De retroalimentar su legitimidad. Con Telepinu lo mismo, ¿no? Por eso decía, más que el control del poder, es empezar por la legitimidad, ¿no? Porque de hecho después hay muchos, a lo largo de toda la historia de Oriente, ustedes ven los acontecimientos, muchos reyes que tienen legitimidad, después resulta que pierden el control del poder porque hay alguna facción que se les pone en contra, incluso llegan a asesinarlos, en fin, y eran reyes legítimos, ¿no? Es decir, el tema del parentesco, ligalo con un trasfondo de legitimidad, por ahí puede andar, ¿no? A ver, no sé si respondí, sigo bajando un poquito, si no cualquier cosa me vuelven a escribir. A ver, ¿está bien, Paloma, entonces? A ver, debate, sí. Acá tenés algo del eje socioeconómico, sí. Claro, el peso del parentesco en la organización de cada sociedad, me pusiste, Paloma, claro. Bueno, perfecto, entonces ya por ese lado nos quedamos tranquilos. O sea, tenés parentesco en comunidad y tenés parentesco en la organización estatal, ¿no? Está bien. Y más o menos tenés varias fuentes más para elegir una entre ellas, ¿no? Y acá me pones, a ver, Sabrina, sí, interesante esto, el eje socioeconómico, sí. Yo te diría una cosa, esto que decís el día, podría concluir que hoy en día el debate sigue. Sí, yo casi te diría, no sé ni siquiera si debaten, directamente se juegan y si los tipos escriben como si hubiera mercado por todos lados, desde Sumer para acá, y a medida que van avanzando incluso más, ¿no? Yo había leído hace unos años un artículo que salió en una revista prestigiosa, no salió en cualquier lado, es en una de las revistas de historia para el Antiguo Oriente, que es de las más conocidas, está en el Instituto de Historia Antigua Oriental, hay muchísimos números, es una revista que se llama Irak. Y ahí había un artículo, no me voy a acordar quién es, ahora no es ninguno de los asiriólogos más conocidos, ¿no? Pero era algo así como el capitalismo en Babilonia en el siglo XII a.C. Así se llamaba directamente. Con el agregado, voy a decir, que aunque yo busqué desesperadamente las notas al pie de página o al final, no había ni una, nada. Entonces, bueno, a ver,
Lo mismo le diría a García Moreno, que me pone nombres de fuentes, pero no me analiza fuentes, es decir, está bien por ahí, lo suyo es como una gran exposición para poner al día las cosas, pero es llamativo cómo a medida que pasa uno las páginas, se va como perdiendo un poco la idea de intercambio y empieza a aparecer más la idea de comercio, ¿no? Eso me parece interesante y, digamos, por si no se vio con claridad por ahí en las grabaciones, sí me gustaría un poco sentar posición, ¿no? Más allá de todo lo que digan los autores, lo cual es muy respetable. Todos tienen muchos años de especialización y muchos han trabajado incluso las fuentes en las lenguas originales, pero es muy notable cómo entre ellos mismos hay estos desacuerdos, ¿no? De hacer el enfoque, de tomar más para el lado de Polanyi, que incorpora la antropología, de hecho es enorme el aporte, ¿no?, a lo que sería la antropología económica, ¿no?, de Polanyi, con ese libro que se tradujo mal, se tradujo Comercio y Mercado en los imperios antiguos. No es comercio, es intercambio en realidad, ¿no? El título en español terminó siendo comercio, pero la palabra es intercambio, ¿no? Esto era una cosa que yo quería advertir. Cuando ustedes piensen en comercio, tienen que pensar como en una familia de palabras, digamos, con qué asociar esto. Y esto me lo explicó hace muchos años un antropólogo que era especialista en antropología económica, y yo estaba haciendo un seminario y salieron las consultas porque era la única de historia, ¿no? Y trabajando con historia antigua, bueno, entonces me dio una explicación muy interesante, pero el meollo de la cuestión, miren, para hacerlo bien sencillo, donde hay comercio hay dinero, circula la moneda, la gente compra y vende cosas. Y esto no podemos probarlo así tan certeramente para las distintas épocas de la historia antigua del Cercano Oriente. Sí se habla mucho de la equidad, se habla mucho de la balanza. ¿Vieron ese capítulo 125 del Libro de los Muertos? Dice, no ha alterado los platillos, no alteré el fiel de la balanza. ¿Por qué tanta insistencia con la balanza? Y porque el intercambio se basa en algún sistema de equivalencias, ¿no? No en moneda, nadie entrega moneda, ni tampoco las barritas de plata o de oro, ¿no? Eso no es de circulación común, pero sí un bien equivalente, y digamos el Estado, bajo la forma del rey, establece a qué equivale, ¿no?, una medida estándar, que qué casualidad se aloja, ¿no? Ahí sí, ¿no?, la pesa de plata o de cobre, ¿no?, está en el templo, lo que sería la pesa modelo, como ahora está el metro de 100 centímetros, que está no sé en qué lugar de París, bueno, sistema métrico decimal. Bueno, en la antigüedad tenían esta idea de donde tenemos Estado, el Estado se suele apropiar del sistema de equivalencias, que la gente conoce por tradición, ¿no? Cuando uno va de aldea en aldea, ¿no?, los que son vecinos, que intercambian, y los objetos que producen en sus casas, o los bienes que sacan, ¿no?, de sus campos, de los animales que crían, o los cultivos, y bueno, cuando hablan entre ellos o con otro que tiene una cosa que ellos quisieran, hay que acordar la equivalencia, es decir, cuánto te tengo que dar de lo mío para que vos me des eso otro que yo necesito, ¿no? Si son cabezas de ganado o si es algún cereal, hay que establecer un acuerdo. Lo que suele decir la antropología económica es que esos acuerdos son tradicionales, ¿no? En cada zona la gente sabe, más o menos, ¿no?, cuánto te pueden pedir de lo que vos llevás. Y después está lo otro. Son todas cosas que no quedan en el registro, ¿no? Esto también me explicaba este antropólogo. Dice, vos pensás cuántas de estas cosas que tienen que ver con las necesidades cotidianas van a aparecer en el registro arqueológico. Son cosas que se consumen y por ahí desaparecen, ¿no? Y uno por ahí lo conoce por comentarios o a veces por imágenes, ¿no? En la expedición de la reina Hatshepsut al Punt hay una imagen muy linda que es en un muelle. Cuando ella llega al Punt, que dicen que podría ser lo que hoy es Somalia, está lleno de gente,
los habitantes del Punt con su reina, que se destaca ahí, es una figura muy particular, y el muelle está lleno de cosas, ¿no? De los animales raros, se ven unas ánforas enormes, es decir, los productos que ellos tienen, porque saben que los egipcios alguna cosa llevan, y quieren los productos que son típicos de la zona, que para los egipcios son los bienes exóticos, ¿no? Entonces, eso no se llama comercio, aunque los manuales digan comercio, ahí está la pifiada, digamos. Eso es intercambio. Técnicamente es intercambio. El intercambio va con sistema de equivalencia y donde hay comercio hay dinero. Entonces, yo lo único que pretendía no era confundirlos, sino que supieran por dónde iba la discusión. Por eso lo tienen a Moreno García, para que vean, es un artículo reciente, y fíjense cómo, digamos, en algún punto tiene por ahí algún acuerdo con Polanyi, y en algún otro punto él se aparta, da su propia interpretación, ¿no? Habla de gente que hace negocios, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas que suena un poco como extemporáneo, digamos, ¿no? Así que sí, para que vean cómo la discusión sigue, y después agréguenle algo más. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, en Renger, en el artículo de Renger sobre la economía mesopotámica, que es un panorama interesante de los distintos milenios, en un momento dado él habla de otro autor, les escribo acá el apellido, porque por ahí, claro, como no lo tenemos, en una época teníamos un artículo de ese señor, ahora no. Benhoff es alguien que se hizo muy conocido por hablar de los mercaderes estos asirios que van hacia Anatolia, los que van a buscar el cobre, y tiene una manera de referirse a esas fuentes, que son muchísimas las tablillas y describen mucho las transacciones. Están todas las cartas con Ayur, es decir, hay, donde se ve cómo son las comunicaciones y qué tipo de actividades realizan, y bueno, todo esto que tiene que ver con obtener el cobre en las cantidades que se le piden y demás. Pero lo presenta como si fueran grandes hombres de negocios, es decir, la manera de hablar de los mercaderes, según Benhoff, es como si fueran empresarios, digamos. Le falta cotizar acciones en Wall Street. Pero fíjense lo que dice Renger. Renger dice que Benhoff pudo escribir todo eso porque no, digamos, no dice ni siquiera no interpretó bien, dice es más fuerte, algo así como que falsificó las fuentes, es decir, le hace decir a las fuentes lo que no dicen, ¿no? Renger es de los historiadores del antiguo Cercano Oriente, es un gran especialista en asiriología, trabajó esas fuentes, trabajó otras, digamos, es un hombre grande, ya creo que se jubiló, Renger, y ha hecho mucho trabajo de fuentes de tipo económico, y tiene muy el marco de Polanyi, digamos, está yendo más para el lado de los sustantivistas. Es fuerte porque lo publicó, yo traduje ese artículo, bueno, ahí está lo que Renger dice de Benhoff, ¿no? Directamente, es un renglón, pero préstenle atención, lástima que, bueno, no pusimos, ya hay tanta bibliografía que para no seguir martirizando a la gente, pero Benhoff es un autor que hace unas referencias, ¿no? Parece una economía de mercado, ¿no? Eso que hacen esta gente, estos mercaderes en Anatolia, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy muy con Renger, ¿no? Porque las fuentes tienen muchos numeritos, muchas cuentitas, es cierto, porque esta gente sabía hacer estas cosas, pero tenemos que entender el marco, ¿no? Es lo que decía Polanyi realmente, la economía está incrustada en la sociedad. Esos mercaderes podían estar en Anatolia porque eran gente muy hábil para entablar relaciones además con los locales. Esto de los acuerdos, la idea de fondo con la cuestión de hacer el pacto, ¿no? Lo que aparece en Gmail, que no se dedica a la economía, Gmail habla de esto, de las relaciones entre nómadas y sedentarios, y entre otros también, y lo que significan los banquetes, los rituales, las alianzas, cómo nada está separado de algún aspecto simbólico. Y estos mercaderes tenían que ser los de larga distancia. Es cierto que estando lejos era gente que tenía ciertas atribuciones porque estaban lejos,
¿no? Como estos que rescataban los prisioneros, en fin. Claro, si son ellos los que van por los caminos, conocen bien las rutas, saben qué se puede intercambiar en cada lado, están familiarizados con las equivalencias de las distintas regiones, porque hay que saber adaptarse también. A estos de Anatolia, a los que iban a Anatolia, a los asirios, seguramente también les pasaría, pero instalaron una relación que duró años, sin haber hecho ahí ningún tipo de conquista territorial, no fueron los asirios con el ejército, así que realmente esta gente tiene una gran habilidad, ¿no? Son conocedores, pero también saben, tienen ese aspecto diplomático, ¿no? Cómo hacer, cómo lograr que nos den el cobre a cambio de lo que nosotros llevamos. Pero ahí el problema de Benhoff era que lo expresaba como si fuera compra-venta. En eso, por eso les digo, estoy con Renger. Nunca se van a encontrar con una mirada uniforme de estas cosas, ¿no? Y lo mismo va a pasar con García Moreno. Lo que sí se puede hacer, por supuesto, porque ustedes tienen a mano el artículo, es mostrar, bueno, que hay como una disonancia, ¿no? Como que en una parte pareciera, bueno, que acuerda con algunos preceptos de Polanyi, pero después se va desviando. Y hay que prestar atención a algo que él dice al principio, que es muy cierto, lo cual también le aplica, ¿no?, a todo lo que él dice, qué difícil que es estudiar la economía egipcia, porque en realidad no hay una tradición tan fuerte entre los egiptólogos. Entre los asiriólogos sí, pero entre los egiptólogos no tanto. Se dedicaron mucho a los textos funerarios, que son fascinantes, piensen en los textos de las pirámides, todo eso, una maravilla. Todo lo que es la parte más literaria, ¿no? Textos que tienen que ver con la administración real, entonces se ven los decretos de los faraones, bueno, eso sí, de eso hay mucho trabajo egiptológico, y de los económicos no tanto, entonces hay como muchas lagunas, hay que instalar una tradición, ¿no? Lo que él hace es proponer algunas vías, y al respecto hay otra cosa interesante para tomar en cuenta, porque hay que leerlo bien a Polanyi, ¿no? Polanyi dice, la economía está incrustada en la sociedad, en las relaciones sociales que pueden ser diversas, políticas, de parentesco, religiosas, bueno, pero dentro de esos marcos se mueve lo económico, entonces yo eso lo tengo que comprender, economía incrustada en la sociedad, saber que la tierra y el trabajo no se compran ni venden como en el marco del capitalismo, ¿no? Y que hay formas de integración distintas, que son tres, ¿no? La redistribución, la reciprocidad, que después tiene matices, como dice Salins, Polanyi no llegó a decirlo, pero Salins sí, hay varias reciprocidades, y las formas del intercambio. En algunas sociedades puede ser con mercado, como ahora, y en otras, como estas antiguas, bueno, sin mercado, en el sentido de oferta y demanda. Pero habla de tres formas de integración. Y a veces se ha cometido el error de pensar toda la economía de Egipto como redistributiva, ¿no? El eje puede ser el faraón o las autoridades, ¿no? O el nomarca, ¿no? Según las épocas, alguien, ¿no?, que acumula y después redistribuye. Cuando Polanyi nunca dijo que la redistribución es lo único, digamos, que los estados antiguos son redistributivos. No, tienen las tres cosas, como las familias, como las comunidades, es decir, las formas de integración, no es que la redistribución corresponde al Estado o al patriarca, ¿no? Y la reciprocidad se da, no sé, entre dos estados, o el intercambio se da entre los estados. No, entre todos se dan las tres. Dentro de una comunidad, con las familias que la integran, al interior de cada familia uno puede tener redistribución de los alimentos, de los bienes familiares, de lo que producen y del trabajo, y bueno, a cargo del patriarca, digamos, de la puerta para afuera todo el mundo ve eso, hagamos una lectura entre líneas, de la puerta para dentro de la casa, la que redistribuye la tarea doméstica es la mujer del patriarca, ¿no? Con esa no hay que enfrentarse, ¿no? Esa también es jefa. De otra manera, para afuera no se nota, pero para adentro sí. Entonces ahí uno tiene un esquema redistributivo. De esa familia respecto de otra familia vecina, un patriarca con otro, ¿no?
una aldea con otra, uno puede tener reciprocidades. Vengan a ayudarnos a hacer un poco más grande el canal, y después nosotros vamos, si ustedes necesitan, los ayudamos con la cosecha, ¿no? Y con el intercambio lo mismo. Agarremos la canoa y nos vamos por el río a ver, porque necesitamos X cosa, llevemos de lo nuestro, no sé, llevemos unos chanchitos, llevemos unas gallinas o lo que fuere, ¿no? O estas telas que hicimos en el telar y vamos porque necesitamos otra cosa, lo que fuere, madera no tenemos y los de al lado sí, y ahí uno tiene intercambios, ¿no? Y hay que ponerse de acuerdo y todo eso. Y ahí lo tenemos en el plano de las comunidades. Y con los estados también. Los estados ejercen la redistribución de distintas maneras, ¿no? Con sus respectivos funcionarios, ¿no? Para eso primero acumulan, por eso hay que acumular el tributo, ¿no? Pero también hay reciprocidades, ¿no? De un estado con otro, cuando hay acuerdos y cuando son igualitarios, como ustedes vieron en los tratados, ¿no? Con los regalos, ¿no? Existen las reciprocidades, ¿no? Y hacia el interior de un Estado también uno puede tener reciprocidades entre grupos de funcionarios que se puedan considerar equivalentes, ¿no? Los familiares del rey, ¿no? Hay redistribuciones, hay reciprocidades y también hay intercambio. No es que un Estado es solo redistributivo, ¿no? En algún aspecto lo es, por ejemplo, cuando se asignan raciones, según la jerarquía, ¿no? Según el cargo, sexo y edad, bueno, está bien, ahí uno tiene un ejemplo de redistribución en el Estado, pero eso no quiere decir que el Estado sea solo redistributivo, ¿no? Que eso puede ser un tema también, ¿no? Una mala lectura de Polanyi, ¿no? Polanyi dice que ninguna de esas tres relaciones excluye a la otra, ¿no? Y eso es importante. Y a mí me parece que a veces los especialistas de cada área, cuando trabajan sus fuentes, a veces se olvidan de eso, ¿no? Desdeñan a Polanyi porque no ven redistribución, entonces no, esto es otra cosa. No, no, fíjate si tiene las tres relaciones, hay que ver, ¿no? No digo que sean solamente redistributivos los estados antiguos, ¿no? No sé, a ver, visión formalista tiene que ver con el orientalismo. Claro, claro, sí, tal cual. Sí. Sí, los pone entre comillas, me decía Alejo acá, si Renger no hablaba de entrepreneur. Sí, es una palabra poco feliz, porque además la han usado otros asiriólogos y él la repite, ¿no? Pero esa gente que él llama a estos entrepreneurs, sobre todo en la etapa de Ur III, que es un poco el Estado, digamos, ese reino de Ur III, o la tercera dinastía de Ur, delega un poco, ¿no? En gente que es conocida, con la cual hay una relación de confianza, aparentemente, ¿no? Con el palacio, les delega, por ejemplo, la recaudación de la tributación, ¿no? Como algo nos va a tocar también, es decir, algo le va a llegar al Estado, pero los que se manejan sobre el terreno y en relación con las comunidades son estos personajes, ¿no? Eh, que bueno, por ahí no es la mejor traducción esto de entrepreneurs, ¿no? Porque es una palabra que se usa mucho en el siglo XVII, XVIII, tiene que ver con la economía moderna. Ven, ustedes mismos se dan cuenta, ¿no? De los problemas que tiene armar esto. Pero sí, lo que dice acá, ¿quién era que lo decía? Sabrina, sí, lo de la visión formalista, claro, tiene bastante que ver con eso, ¿no? Eh, También cuando se habla de esas definiciones, las economías primitivas, y se incluye las sociedades antiguas, ¿no? Esto de lo primitivo y lo comillas moderno, ¿no? Esas cosas binarias, como diría Goody, ¿no? Esos binarismos son reveladores, ¿no? Son reveladores de esa mentalidad de superioridad, ¿no? No sé si necesitan alguna aclaración más o si me fui por las ramas, no sé si se entendió. Está bien en el eje, si uno plantea, Sabrina, lo de la parte económica, mostrar estas contradicciones, ¿no? También puede ser una parte de tu informe, ¿no? Explicar esto, como que vos notás esto, que hay distintas tendencias y que no hay un acuerdo, no hay una uniformidad para hablar de la historia, de la economía antigua del Oriente, ¿no?
Eso está bien ponerlo también, incluso ejemplificarlo, ¿no? Con algún párrafo que te parezca significativo, ¿no? Porque está bueno esto, notar esas diferencias, ¿no? de posición. Esto es una cosa que les va a pasar a lo largo de la carrera, no sé si están todos más o menos en el inicio, pero hay que ir como armándose, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, ¿no? Con herramientas para interpretar. Y una de las formas es esto, ¿no? Es tener autores que tienen posiciones diversas. Nosotros podríamos haber dejado solamente lo polanyiano y chau, y atenernos a eso, pasar a la interpretación de la fuente. Pero queríamos mostrarles también más o menos a dónde está el estado de los conocimientos actuales. Es cierto lo que dice García Moreno, falta investigar bastante, porque no ha sido una línea tan fuerte en la egiptología, lo de lo económico, pero aún así él ha tomado cierta posición, bueno, por lo menos que ustedes la conozcan, que vean cómo él por A ahí, mí me, ¿no? Sí, a mí me convenció la parte, porque en realidad pensé lo mismo, no analiza ninguna fuente, o sea, está bien, él dice esto, pero sí, no lo demuestra en definitiva con ninguna fuente, quizás es por el claro. artículo. Pero él en un momento explica, tampoco hay fuentes para desarrollar esta posición, es como una que ya la toman de antemano y no hay una fuente para explicarla, porque dice que Ah, ¿viste? principalmente los documentos que hay son todos los relacionados a las instituciones estatales, porque no sé, Claro. las explotaciones arqueológicas son en los lugares monumentales, entonces esos actores que actúan de forma independiente están en los márgenes y las fuentes no se encontraron. Pero bueno, entonces no se puede afirmar lo que él dice, entonces me quedé como, no, entonces Sí, fue como una exacto. confusión. Claro, no, exacto. Por eso, perdón por haber metido un artículo que confunda, pero en realidad como es un artículo actual, digamos, era para que ustedes vieran Sí, para sí, dónde se claro. fueron, ¿no? Por dónde andan los Sí, historiadores que se dedican a esto. Y mira, acá tenés uno que escribe bastante sobre estos temas. Bueno, por lo menos dice esto, que en ciertas cosas no hay fuentes, pero claro. él adoptó un criterio, y claro, ¿y cómo hace para probar que había una situación que parecía como si fuera uso de moneda, ¿no? Esto de los negociantes o mercaderes que son independientes. Y yo he notado esto también leyendo, no me refiero exclusivamente a, a García Moreno, sino en forma general, de muchos que hablan de la parte económica, cuando empiezan a hablar de los privados o de los independientes, a veces algunos están pensando, bueno, como Benhoff, hombres de negocios con criterios de mercado, están buscando el lucro, ¿no? Como si por eso digo, pareciera que les falta tener acciones en Wall Street y cerramos todo con moño. Por eso Renger se enoja con él, ¿no? Y dice, bueno, él puede decir esas cosas porque tergiversa la fuente. Es tremendo lo que dice. 2 renglones, pero con 2 renglones lo destruye. Si quieren, después les busco una traducción que teníamos de Benhoff para que lo lean, nada más, de curiosos, para que vean. Pero yo lo que he notado con esto de comillas lo privado, porque a veces es el uso de las palabras. ¿Qué quieren decir algunos, no? Por lo menos. No voy a decir Benhoff, que estaba hablando, comillas, de los negocios de los mercaderes, de Anatolia, los asirios que van a Anatolia a buscar cobre. No, hablemos de otros que hablan de lo privado y lo público, ¿no? Que es una terminología que no corresponde mucho, ¿no? Es medio anacrónica para usar con Oriente. Lo público sería los aspectos estatales y lo privado, comillas, comillas, claro, lo privado son las familias, las comunidades, y ahí, claro, es la observación, los antropólogos tienen bibliotecas enteras para contar cómo la gente puede hacer todo tipo de intercambios y se ponen recontra de acuerdo y sale fenómeno y tienen regularidad años, ¿no? Sin usar moneda. Lo tenemos hablado, si vos tenés 3 gallinas y yo tengo un atado de cereales, bueno, con eso hacemos, digamos. Yo te veo, nos encontramos, hay un lugar, hay alguna época del año, algún momento, y es entre vecinos o entre aldeas vecinas, o gente que a lo mejor viene un poquito más de lejos. Incluso ahí tenés pequeños mercaderes, ¿eh? Porque están los grandes grandes, que son los que aparecen en las listas de los palacios, del templo, hay gente que está muy relacionada, es muy conocida en la corte, que tiene acceso al rey y de hecho recibe de ahí las órdenes, ¿no?
los encargos, lo que hay que hacer, ¿no? En cada viaje. Después, bueno, tienen cierta libertad de movimiento porque van muy lejos y lógicamente tienen que tomar alguna decisión, no hacen a tiempo a estar consultando. Entonces, es cierto que hay espacio para decisiones más individuales, pero eso con los grandes mercaderes. Después tenés la gente que a lo mejor, sin ser un supermercader especialista, es alguien que tiene una canoa y por ahí hace esas cosas entre una aldea y la otra. A veces pueden ser los mismos vecinos, pero a veces es así, un pequeño mercader así a pequeña escala, que todos lo conocen y por ahí le encargan, mirá, yo quiero tal cosa, llévate esto, vos que tenés canoa y andate a la aldea de al lado. Ese tipo de cosas de las cuales no queda registro, pero a veces hay algunas imágenes así que son sugestivas, ¿no? De gente que está como amuchada en algún lugar, ¿no? Para el caso de Mesopotamia o Egipto con el Nilo, es un muelle, van al muelle y esperan, porque saben, ¿no? Que más o menos estamos en fecha, va a venir, ¿no? O le mandaron mensaje, necesitamos algo, y por ahí es alguien que tiene, ¿no? Y anda recorriendo y va de punto en punto, ¿no? A lo largo del canal o del río, y hace estas pequeñas cosas, no serán los super intercambios, pero abastece así pequeñas, va como rellenando huecos, ¿no? En las economías locales, ¿no? Está el pequeño mercader local, que ese prácticamente no lo molesta a nadie, ¿no? Digamos, no es alguien que sienta el aliento en la nuca, digamos, porque no viene personal de palacio a encargarle lo que tiene que hacer. Eso es alguien que se mueve entre los grupos, en las aldeas locales, digamos, ¿no? No afecta. Puede ser, sí, que en algún punto, porque esto no falla, ¿no? En la sociedad estatal, en algún cruce, quizá le pidan como una especie de pequeño tributo, ¿no? Como una aduana, digamos, ¿no? De lo que tiene, a lo mejor, bueno, dejar algo, ¿no? El Estado se hace sentir, ¿no? Es como cobrarle, ¿no? No en moneda, pero bueno, en alguno de los objetos esto podía ocurrir, ¿no? Y de hecho hay algunas menciones que son muy divertidas, que creo que las había estudiado en algún momento Liberani, en Siria, era muy gracioso. Los funcionarios estaban como apostados, ¿no? Esta gente que sería como una aduana, en una ruta importante, había un cierto punto, así un cruce de caminos, un lugar donde había algún pueblo, algo así, bueno, ahí estaba el puesto, digamos, ¿no? Entonces cuando pasaban los mercaderes por ese lugar, y bueno, tenían que dejar lo que se les pidiera, lo que correspondiera, ¿no? Una parte, ¿no? Como una especie de impuesto de aduana, llamémosle así, para estos funcionarios, que después eso iba, digamos, a las arcas de palacio, al Estado, por el derecho a usar esa ruta y demás. Que además los reyes tienen la obligación de mantenerla segura, ¿no? Para los intercambios. Y hay un documento de unos funcionarios que se ve que estuvieron ahí, que les tocó, ¿no? Estar en esa situación de aduana, y entonces después se quejan, hacen un informe y dicen, no, sí, pasaron X vimos a tal y cual, y van anunciando lo que lograron recaudar, y después dicen, no, pero hay mercaderes que tomaron el camino angosto, ¿no? Es decir, es una colectora, se fueron por otro lado para evitar, ¿no? Verlos a estos y tener que dejar algo de lo que llevaban, ¿no? Esta cosa también pasaba, o sea, pícaros hubo siempre, es decir, esto no lo transforma en una sociedad de mercado ni con una economía dineraria, ¿no? Entonces, perdón por García Moreno, pero en fin, era para que vieran más que nada el tema del encuadre, al principio cuando él dice los tipos de fuentes, eso es un diagnóstico acertado, ¿no? Esto cuando él dice, bueno, no se ha trabajado tanto, y da toda una explicación, eso está muy bueno, ¿no? Se tradujo el artículo completo porque tiene varios elementos. Pero después justamente esto que vos notaste, no siempre está la prueba, ¿no? Él también afirma cosas, pero después las deja abiertas, ¿no? No termina de cerrar. Son vías de investigación. Esperamos que aparezcan más cosas, digamos, por el lado de lo arqueológico, por el lado de los textos, que se ve que falta bastante. Pero bueno, ahí será cuestión de esperar. Es como hacer un corte, sacar una foto de un estado de la cuestión
ustedes no se van a encontrar en lo económico con nada cerrado, no hay nada terminado ahí, ¿no? Así que pueden tomar partido tranquilamente, pueden destacar las diferencias, encuentro esto, encuentro esto. Es decir, sí está bueno diferenciar las posturas, ¿no? En el informe, y haciendo la cita de a qué artículo te referís. Eso está bien porque demuestra, bueno, que hubo una lectura, ¿no? del autor, y que uno se da cuenta de que acá hay algo raro, algo distinto, ¿no? Y que queda remarcado. En ese sentido, sí, seguro. A ver, no sé quién más. A ver. Ah, Bárbara, estabas preguntando de lo ideológico. Bueno, entonces ya estamos, ¿no, Sabrina? Bien, más o menos sí. Sí, perfecto. Bueno, Perfecto. sentado. Acá teníamos a Bárbara que hablaba de lo ideológico. No sé, Bárbara, si querés escribir, querés preguntar. Hola, profesora, buenas tardes. Hola, sí, No, ¿qué tal? preguntaba si habían hablado sobre el eje ideológico. Ajá, Eh, no, acá lo tengo. A ver, estaba un abriendo poquito los tarde. ejes acá y fijándome. Eje socioeconómico, espérate, acá, sí, acá me abrí el archivo para tenerlo a mano. Socioideológico, eje 2, sí, hay una lista grande de fuentes. Claro, y tenés muchos temas. Acá faltan algunas fuentes que las voy a subir yo. Me falta el prisma de Azaradón a mí, que ese lo voy a subir yo. En lo ideológico vas a tenés varias cosas ahí, porque tenés la concepción de la realeza, la idea de orden y desorden, que es una idea muy importante esto, ¿no? Vos fijate que son todas estas sociedades bastante conscientes de la existencia del conflicto, de algo que puede ser malo, ya sea en la naturaleza o en las relaciones entre los seres humanos, ¿no? Incluso dentro de la misma realeza, ¿no? Las familias reales que no son ningún modelo en más de un caso, ¿no? Con todas esas problemas internos, esas intrigas y todas esas cosas, ¿no? O incluso gente que se conoce, eh, como Urucagina, que estábamos nombrando recién como un usurpador, pero de algún lado salió, ese no salió de un repollo, salió de un entorno que evidentemente el tipo conocía, seguramente no era pariente, porque si no hubiera dicho, yo desciendo del rey fulano, y mi padre y mi abuelo, ¿no? Porque se jactan siempre del linaje, es una de las fuentes de legitimidad, ¿no? Pero él no dice nada de eso, pero seguramente era de ese entorno. A lo mejor era un oficial militar, o a lo mejor alguien, digamos, alguien de cierta importancia que logra hacerse del lugar, ¿no? No sería el primero. El propio Sargón de Akkad después también era funcionario de un rey de Kish y termina siendo el que unifica todas las ciudades húmedas en un reino, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenés uno de los problemas, ¿no? Dentro del eje ideológico tenés orden y desorden, o esto del conflicto que siempre existe, pero que también existe la forma de ordenar la sociedad, ¿no? A través del ritual, a través de los símbolos, ¿no? Eh, tenés, bueno, esto de orden y desorden, te decía, bueno, tenés los tipos de realeza, cómo se ven, ¿no? Eso también está en el eje. Sería cuestión de ver, no sé qué fuentes querés elegir, ¿no? Porque también tenés dentro de lo ideológico la mirada del otro, cómo se ve el otro, ya sea dentro del propio Oriente, ¿no? O de Occidente respecto de Oriente, viste las fuentes que hay, ¿no? O fuentes que tienen que ver con la mirada acerca del más allá, ¿no? O no sé cuál de lo, porque hay varias temáticas, ¿no? El nombre en general es lo ideológico, pero tendrías que ver, no sé qué te gusta dentro de eso, ¿no? O si querés No, hacer pensaba, como... perdón, Sí, pensaba, bueno, en etnocentrismo, por ejemplo, eh, que en los parciales no estaba, por ejemplo, el mapa de Babilonia, y por otro lado orientalismo, pero también, como usted decía recién, tomar todo lo de o parte de lo de la realeza, más que nada Frankfurt, y un poco también McCaffrey, eso, para... claro, pensá que para esto, está muy bien esto de la realeza, también la podés asociar a un orden, ¿no?
que incluso está insinuado en otros lados. No sé si te acordás de la lectura de que hablaba de la familia y la unidad doméstica en la época paleobabilónica, Van der Thorn, que decía que, sí, 2 renglones, pero medio al pasar, pero nos ubicaba. Después se dedicaba a hablar de la economía doméstica y los patriarcas y las mujeres casadas y las nueras y todo eso, y la tierra, pero hacía una observación acerca de la vida en la ciudad, lo importante que es, si tomás una fuente mesopotámica, alguna que tomes, también esto, ¿no? La idea de civilización. Ahí tenés una cosa bien ideológica, ¿no? Para ellos era la vida urbana. De hecho, vos fijate, ¿no? Si uno lo mira en términos históricos, el primer lugar donde hay ciudades es el antiguo Irak. Es decir, la idea de lo urbano nace ahí, incluso aunque todavía no sea Estado, como dice Ut. Ojo, puede haber ciudades y no ser todavía un Estado estatal, no quiere decir lo mismo que urbano, no implica, ¿no? Por supuesto, después cuando hay estados tienen ciudades, tienen capital, suele haber eso, ¿no? En los reinos o en los imperios. Pero como que la vida urbana antecede a todo eso, esta cosa de la gente que empieza a construir y a vivir junta y se vuelve más compleja la estructura. Eso parece que los mesopotámicos lo tenían conscientes. Acordate de la realeza descendió del cielo, que el otro día yo la comenté, y una cosa que uno rescata, más allá de los nombres y de las cifras, qué importante que es la ciudad, porque además de nombrar reyes, incluso al principio de todo, ni siquiera se habla de reyes, son ciudades. La realeza se asocia con lo urbano, ¿no? Uno diría, bueno, lo estatal, el rey. Los mesopotámicos decían, no, tener rey y vivir en una ciudad y que la ciudad tenga muralla, eso es ser civilizado. Ahí tenés flor de ideología, digamos, podés explotar eso, ¿no? Es decir, tenés varias cosas ahí. Lo que vos decís de McCaffrey está bien, lo que vos decís de Frankfurt, eso tiene que ver con cómo es esa figura real, ¿no? Que podés contrastar Egipto con Mesopotamia. Pero también esta idea, también es ideológico en qué contexto tienen rey, ¿no? Para el mesopotámico, bueno, además hay ciudad, ¿no? Si no, no es civilización. Y la realeza tener rey es ser civilizado porque la realeza viene del cielo, los dioses quieren eso, ¿no? Y ahí lo podés asociar con el tema del orden cósmico, entonces podés meter Balandier, digo, para usar un poquito más de bibliografía, es decir, como que hay que darle una vuelta de tuerca, ¿no? Y agregar por ahí, porque a veces uno cuando analiza la fuente, ¿no? En las clases teórica o práctica, y mandamos a lo mejor una grabación, uno por ahí toma algún autor, no toma tantos, pero en el informe sí, es como que hay que dar la vuelta de tuerca y agregarle las cosas, ¿no? Incluso podrías usar en el eje ideológico, ver la forma de meter ese artículo lindo de Godelier de los procesos de la Constitución, la diversidad y las bases del Estado, porque se habla de la violencia y del consentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los consensos acá? Y hay que tener rey, y el que no, y es un traidor, queda fuera. Como decía la estela de CGT Pirra, que es una fuente preciosa, la grabación que yo subí el otro día, no hay tumba para el que se rebela contra el faraón, su cadáver es arrojado al agua. Vos fijate, ahí tenés todo un flor de eje ideológico porque es Egipto. Si no tenés cuerpo, no vivís del otro lado, no hay más allá para vos, digamos, si no hay cuerpo, ¿no? Es terrible decir eso, ¿no? Su cadáver será arrojado al agua por traidor. Y es en relación directa con la figura del rey, ¿no? Del faraón en este caso, ¿no? Así que vos fíjate cómo podés explotar, ¿no? Las fuentes, ¿no? Acerca de lo que significa la realeza en relación con el orden cósmico, más allá de decir cómo es en Egipto, cómo es en Mesopotamia, que es cierto, tenés Frankfurt, tenés McCaffrey, pero podés apelar a otra bibliografía, ¿no? Ahí hay una, creo, la de Scurlock, esta de imágenes de Tamuz, que está en esta última unidad que yo les subí. Ella trabaja más con los asirios, pero bueno, mal que mal es Mesopotamia, ¿no? Y ahí vas a ver todo ese tema, también hay todo un tema de la culpa, porque habla del caso de Sennacherib, que bueno, parece haber sido un soberano que
digamos, atacó Babilonia, que no había sido atacada, ¿no? Dirige el ejército, hay toda una situación de mucha violencia, y después él a su vez es asesinado, ¿no? Elige a uno de sus hijos como sucesor, y los que están desconformes, bueno, parece que lo castigan, y cómo eso después es interpretado ideológicamente, hablando de la ideología. Bueno, es un castigo, porque destruyó Babilonia, entonces termina muriendo mal, digamos, muere en un asesinato, y uno de los que lo sucede, que sí, el hijo elegido para sucederlo, porque la elección de Sennacherib, el que él eligió es el que toma el trono, que es Azaradón. Bueno, ese piadosamente dice que hace reconstruir Babilonia, ¿no? Es como para lavar la falta del padre, ¿no? Todo el atropello que el padre había cometido, ¿no? Entonces, eso también está presentado ideológicamente, ¿no? O sea, podés elegir montones de cosas, ¿no? Una ideología, en el caso del mismo Telepinu, ¿no? Cómo el tipo quiere mostrar que hay tanto desorden que él tiene que tomar alguna decisión, y entonces ordena la sucesión, ¿no? Esto es lo correcto. Es la manera de implantar, digamos, como un orden, no caos, sino orden. Bueno, el orden sería en este caso un orden sucesorio. También es muy político todo, ¿no? Pero hay una relación entre lo político y lo ideológico, ¿no? Es decir, es como que tenés posibilidades, de buscar, tenés que indagar un poco en la bibliografía, retorcer un poco, digamos, exprimir un poco ahí, para no te quedes solamente con Frankfurt y McCaffrey como citas bibliográficas, ¿no? Indaga un poquito más, ampliando el marco teórico, ¿no? Que incluso eso te puede llevar a usar alguna que otra fuente más, ¿no? Hasta completar las 5, porque el tema es esto, ¿no? Hacer una elección de fuentes que vos puedas combinar en un informe que tenga una coherencia y una fundamentación, ¿no? Es decir, bueno, como dice tal autor, en fin, o interpretar la fuente, incluso aunque vos le agregues cosas que a lo mejor nosotros no dijimos, ni yo haya dicho en la grabación, porque a lo mejor uno por ahí tomó un aspecto y desarrolló más eso, ¿no? Pero acá está la parte creativa de, por ahí lo agarro y lo refresco por otro lado, o le agrego un poco más. Es decir, podés tomar la interpretación que nosotros damos en las clases, pero le podés agregar alguna otra cosa sumándole la bibliografía, ¿no? En Ioffi, desde el punto de vista ideológico, también tenés algo, cuando él plantea cómo todos los estados, además de tener la característica de la diferenciación, tienen la integración, y dice, bueno, la integración se da a través de los símbolos, a través de los rituales, ¿no? Para eso existen los especialistas, ¿no? En el sacerdocio, y los reyes participan de rituales, de hecho en muchos casos tienen que estar presentes, ¿no? En alguna celebración en particular tienen que ser ellos mismos los que están, digamos. Entonces ahí está una parte de la integración. Si estuvieras usando el eje económico, yo te diría, usalo de integración también desde lo económico, porque integran, por eso yo siempre insistía, las comunidades con los estados, ¿no? Bueno, eso lo podés tomar también desde el punto de vista económico, pero integración te sirve para lo ideológico también. Y es Ioffi, que a lo mejor vos decís, bueno, Ioffi tiene más que ver con Estado y la parte política. Y no, si vos lo lees bien, tenés ahí un elemento que te sirve para tu informe de lo ideológico, ¿no? Bueno, ¿algo más, Bárbara? ¿Más o menos te queda claro? No, clarísimo, gracias, profesora, sí. No, bueno, Muchas de gracias. nada. Perfecto. Bueno, a ver si hay alguno más que quiere escribir o preguntar, si quieren abrir el micrófono, como quieran, para los ejes. O si más o menos les quedó claro. Si hay alguna fuente. A ver, acá hay alguien. Eliana dice, estoy haciendo mi informe sobre ideología real. Sí, perfecto, podés usar, ¿por qué no? Es decir, si se quiere, lo de los canes, Eliana, claro, es como
como si lo estuviera manifestando ese artista, quien quiera que haya sido, ¿no? que hizo esos relieves en la paleta, quizá está expresando, digamos, una cosa de una manera muy simbólica, es decir, más como en abstracto, pero es perfectamente trasladable, ¿no? Acordate, acá te escribo, eso está en una de las últimas, esta estela, ¿no? La de Segetep y Ra, a ver si lo escribí bien, sí, esa fuente egipcia, que es muy linda porque es como una especie de gran enunciado, ¿no? Es toda una declaración de que es un faraón, dicha por un funcionario. Bueno, yo en la grabación hice un poco el contexto de esa fuente, ¿no? Si vos la lees bien, fíjate, ¿no? Todas las cosas que dice que hace un faraón, por ejemplo, eso te sirve, después podrás buscar las mesopotámicas, pero acá, en esa línea del orden y el caos y demás, ¿no? Comparar con la paleta de Narmer, que bueno, se ve más, si se quiere, algún aspecto más de tipo bélico, ¿no? Y en la estela se ve de todo un poco, porque el orden como es, ¿no? Y es el faraón provee, ¿no? Da alimento a los que están a su servicio, tiene una serie de rasgos que tienen que ver con un orden. Después era lo que decíamos recién de no hay tumba para el que se rebela, ¿no? Contra su majestad. El traidor, digamos, ¿no? El que no cumple con la fe jurada, como dice Gemelli, ¿no? El pacto, la lealtad. En la estela, este señor Segetep Ibra le dice a los hijos, ¿no? Que hay que cumplir escrupulosamente con el juramento. ¿Cuál es el juramento? Y el juramento es ser leal al faraón. Es decir, le está hablando a funcionarios o futuros funcionarios, porque ese generalmente era el destino, ¿no? de los hijos de funcionarios, como los hijos de artesanos. En este mundo antiguo se tiende un poco, ¿no? Que los hijos van aprendiendo el oficio de los padres, ¿no? En algún momento, bueno, los reemplazan en alguna función. Entonces, este señor, Segetep Ibra, le da una instrucción a sus hijos sobre cómo desempeñarse, porque seguramente sabe que les va a tocar, digamos, de ahí ese es el semillero, ¿no? Los hijos de funcionarios perfectamente están en condiciones de desempeñar, porque vienen viendo eso, ¿no? Entonces les toca, cuando ya no está más el padre, bueno, pueden tocarle distintas actividades, ¿no? Entonces él les advierte cómo hay que proceder. Cuando uno entra en el servicio efectivo, ya como un adulto, en fin, y se le asignan las funciones, hay un juramento, como al tomar posesión del cargo, ¿no? Y el juramento tiene que ver básicamente con la lealtad al faraón, con obedecer, digamos, ¿no? Un funcionario obedece lo que se le manda que haga, ¿no? Por eso él habla de ser escrupuloso con el juramento, y se puede asociar perfectamente. Después fíjate dentro de las mesopotámicas qué aspectos, ¿no? Tenés, siempre destacando estas diferencias, ¿no? Qué es lo divino en un caso y en el otro, ¿no? Para Egipto, bueno, Faraón es una divinidad y tenés varias cosas, porque lo tenés como Horus, el más grande de todos, en el himno caníbal, tenés otros aspectos en esta estela, es decir, tenés algo en el cuento de Keops y los magos, podés tener otras fuentes además de estas, pero no está mal la paleta de los canes porque demuestra un pensamiento, es como una idea que hay acerca de lo que significa, ¿no? Te puede venir bien leer el apartado de contención del desorden en el capítulo 1 de Kemp, ¿no? Cuando él está hablando de cuáles son las bases intelectuales, dice, reemplazarlo por ideológicas, ¿no? Las bases ideológicas del inicio del Estado para Egipto. Y parece que este tema de contener el desorden es una cosa interesante, parece que es algo que les importa y lo demuestran mucho incluso gráficamente, ¿no? Ahí están las imágenes de las paletas. Fíjate que tanto en la de los canes como en la de Narmer está el diseño ese de estos animales raros, los grifos, estos con los cuellos entrelazados, y en la paleta de los canes también, ¿no? Hay como una simetría de un lado y del otro, ¿no? La misma figura. En la composición eso demuestra como un cierto equilibrio, ¿no? Pero fíjate que dentro de todo,
es muy realista, porque esa cosa que parece muy equilibrada en realidad está en tensión, ¿no? Los canes son unos perros feroces, y todo lo que contienen adentro de la paleta son animales que están representados en una situación así como muy desordenada, ¿no? Y los grifos en la paleta de Narmer tienen los cuellos entrelazados, pero hay un hombrecito detrás de cada uno que está tirando de la cuerda con toda la fuerza que puede para que no se muerdan entre ellos, ¿no? Entonces no es una armonía de un campo de flores, ¿no? Es una cosa, el equilibrio, el equilibrio pero en tensión, es decir, en el horizonte siempre está el conflicto, por eso digo, es como muy realista, ¿no? Se acepta, bueno, la vida es así, digamos, va a haber alguna crisis, va a haber algún conflicto, pero lo que importa es que tengamos las herramientas para ordenarlo, ¿no? Entonces, para los egipcios, si había faraón, ya está, digamos. Este es el eje que va a ordenar todo, ¿no? Por eso les decía la estela, ¿no? Esto de que es Maat, y que es la percepción, y es la diosa Sekhmet, y es la diosa Bastet, y es Ra, todo, ¿no? Es el que hace a los hombres, ¿no? Es Hnum, ¿no? A los seres humanos, el engendrador, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos eso en el trono, qué problema, que vengan de a uno no me interesa, digamos, nos vamos a defender bien. Por eso quizá produce ese desconcierto, ahí tendrías por la contraria, ¿no? El primer periodo intermedio, se les viene todo abajo. Es decir, era un mundo más o menos ordenado. No es que desconocían el conflicto, pero sabían que se podía encauzar, ¿no? Con el primer periodo intermedio, uno lee las exhortaciones de Ipuwer y el tipo está desesperado, bajó los brazos, esto es un desastre, ¿no? Y lo dice, cuando dice ya no hay hombres de ayer. Los hombres de ayer son como los otros, digamos, estos que vimos, este Egipto donde el desorden está contenido, ¿no? A ver acá, reforma de Drukagina y el texto de Murphy. No, de nada, Eliana. A ver acá, a Javier. Sí, ¿qué fuentes? Economía moral. Mirá, tenés el texto de Murphy, pero tenés que ir por el lado económico, incluso para mostrar cómo la parte de economía moral se relaciona con lo antropológico, ¿no? Podés usar a Polanyi para mostrar estas formas, incluso a Salins, porque vos ves ahí la relación con el parentesco, cuando habla de los tipos de reciprocidad, es decir, cuál es la interpretación económica, y tenés que tener el tema de la tradición presente, ¿no? Y de las costumbres. Tenés que pensar en la economía incrustada en la sociedad, el cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, ¿no? Todas las cosas, incluidas las transacciones así con bienes materiales, ¿no? Hay un orden. Entonces, fíjate que fíjate las grabaciones, cuando encuentres por ahí el libro de los muertos, es una fuente muy interesante, ¿no? Porque esa economía incrustada en la sociedad no dice, pero esto que tiene que ver, es el libro de los muertos, la confesión, supuestamente, o la declaración de inocencia, no hice tal cosa, no hice tal otra, ¿no? Esto que se decía para poder pasar el juicio y acceder a la otra vida transformándose en Osiris, ¿no? Parece ser así como algo que había que hacer. Y bueno, uno tiene algo ahí cuando habla de no quitar la leche de la boca de los lactantes, ¿no? Que es una manera así como muy elíptica, por ejemplo, ¿no? De hablar de no haber dañado a lo mejor a una mujer que tiene un bebé, en el sentido de, por ejemplo, llevársela para trabajar, es decir, obligarla a algún tipo de tarea que la separe del niño, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenés una muestra, ¿no? Diría Meiyasu, cuidemos a la reproductora, ¿no? Es importante, ¿no? Sostenerla, ¿no? Por eso también se cuidaba tanto el tema de los matrimonios, ¿no? Podés darle la vuelta de tuerca ahí, ¿no? Con Meiyasu, si querés. Pensá en la inscripción de Antifi, cuando el tipo se muestra como un personaje dadivoso, ¿no? Generoso, un buen redistribuidor, ¿no? El que le dio de comer al hambriento, ¿no? Después hay una cosa más concreta cuando cuenta
cómo es el circuito de intercambio para que circule el grano, ¿no? Entonces vos tenés ahí un aspecto económico concreto, pero fíjate cómo está revestido de esto, que sería una economía moral. Yo dije algo así, me parece, no sé si saltó el tema en alguna grabación o en la otra clase de consulta, ¿no? Como Polanyi planteaba, lo que pasa es que no me acuerdo si era en el texto este que tienen ustedes de Polanyi, pero bueno, es una idea de Polanyi, así como dice que las raciones son una muestra muy palmaria de lo que es la redistribución, también hay esta idea del tema del alimento, de no especular o no quitar alimento a otro, que puede haber algo así en el libro de los muertos, ¿no? Es decir, no estar dañando el producto de la tierra que corresponde a otro, ¿no? Eso tiene que ver, por ese lado va la economía moral. Las cosas que todos sabemos que no se deben hacer, desde el punto de vista económico, así como hay desde el punto de vista del parentesco, ¿no? Como los hermanos de Dina que dicen eso no se hace, ¿no? Cuando se enteran de la violación de su hermana y después se les aparece, ¿no? El tipo ahí. Esto lo comentaste en tu video del comentario sobre el papiro de Turín, un comentario Claro, agregado sobre el papiro de Turín y claro, en el papiro libro de de los Turín. muertos. Así que para que los que no lo vieron, que lo pueden chequear ahí. Sí, no, tienen que ver todo porque a mí lo que me pasa por ahí, porque las fuentes dan para mucho y muchos de los análisis también los enriquecí pensando en que, si se fijaron, hay fuentes que aparecen en varios ejes, no solo en uno. Por ahí uno la usó desde el punto de vista económico, pero es fuente que sirve para otra cosa. En el papiro de Turín también tenés algo, y como dice Mati muy bien, esa gente se está quejando porque, claro, lo que no están recibiendo, ellos dicen tenemos hambre, es decir, que no hay derecho a que tengamos hambre, ¿cómo es esto? Digamos, no estamos pidiendo manjares ni que nos den asado todos los días, es la ración, ¿no? Entonces, está vivido como una gran injusticia. Acuérdense que lo de economía moral viene de los motines del pan del siglo XVII, es un concepto de Thompson que analiza esto como la economía moral de la multitud, ¿no? La gente que en el siglo XVII, sobre todo mujeres, salían a los gritos a la calle a protestar ante las tiendas, ¿no?, de los panaderos por los aumentos del pan. A lo mejor aumentaba todo, seguramente, ¿no? Habría otros alimentos también que aumentaban, pero el problema era el pan. Ahí está lo de moral, por mores, ¿no? Costumbres, las tradiciones, porque el pan es el alimento que simboliza alimento por excelencia, digamos, poner el pan en la mesa. Todas estas frases que usamos que tienen que ver con el pan se refieren a eso, ¿no? A las cuestiones de las tradiciones, de las costumbres, ¿no? Como que tiene que ver con un alimento básico. Entonces, más allá del origen del término, ¿no?, de economía moral, es ver esas tradiciones, ¿no? En el papiro de Turín que nombraba Matías, los artesanos que se quejan, el jefe de ellos dice, en nombre de los compañeros, díganle al faraón, nuestro buen señor. Es decir, es como que el tipo en realidad está desconfiando de los funcionarios intermedios, pero no del que está arriba. De ese, ¿cómo vamos a dudar? Ese es bueno, ese no nos hubiera negado la comida, ¿no? Con ese hubiéramos tenido las raciones a tiempo, infórmenle, ¿no? Ahí tenés como una muestra. Son como atisbos, por eso yo te decía exprimir la fuente, ¿no? Tenés, a ver, acordate también de la estela de los buitres, tenés una cosa ahí, que es un juramento, ¿no? Lo que tenemos es lo que Anatum le obliga, digamos, al vencido a cumplir, pero el vencido jura que sí. Y cuando dice, solo comeré hasta un caru de los campos de Ningirsu, está clarísimo lo que pasa ahí, ¿no? Es decir, ¿y por qué solamente va a comer esa franja nada más? Es decir, va a sacar de ahí lo productivo, porque esos campos de Ningirsu, el Huedina, son lugares, es como un enorme huerto, digamos, ¿no? Lo que después pasa como el jardín del Edén, ¿no?, a la Biblia, pero bueno, era una extensión que se había hecho con mucho trabajo y se había sembrado, bueno, esto de las palmeras, todo lo que se siembra abajo, es decir, es una fuente de alimento fabulosa. Por algo viene la guerra también, ¿no? Irrigada para mantener eso, ¿no?, en productividad se necesita sí o sí
tener los canales en condiciones y gente que se ocupe de cuidar eso. Pero cuando llega el momento de la guerra, vos fíjate que derrotado y todo, no le dice váyase y no vuelva nunca más. Le permite usar una franja, que yo creo que les comenté esto, ¿no? Uno puede hacer la lectura muy política y decir, y claro, si es una ciudad vecina, acaban de matarse por el Guedina, está bien, una ganó y la otra perdió, pero el que ganó no va a estar muy tranquilo, con un vecino descontento, que de hecho, bueno, sabemos que unos años después vuelven a la carga los de UMA y esa vez ganan, porque es así, va y viene, ¿no? El Guedina. Nosotros tenemos el recorte de cuando gana Lagash. Entonces vos podés hacer la lectura, bueno, los tranquiliza políticamente, diplomáticamente, dice, bueno, quedamos bien dejándoles hacer usufructo, ¿no? De una parte, para que se lleven algo de ahí, ¿no? Algo de lo que se cosecha, bueno, para que tengan. Evidentemente ha habido un problema real, ¿no? Quizá aumento demográfico y eso lleva, ¿no? A tener más necesidad de alimento, entonces, bueno, se genera toda una situación conflictiva. La otra lectura sería más polanyiana, ¿no? Que también es una forma política para la antigüedad, ¿no? Pensarlo como, y queda feo negarles el alimento, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Por eso dice, solo comeré hasta un caru, es lo que jura, pero se le permite hacerlo, porque es comida, es decir, queda feo, está mal, ahí están los amores, ¿no? La economía moral, la costumbre, está mal no dar de comer, aunque sea un mendrugo, algo, pero no dar comida, un mínimo, ¿no? Está mal, es lo que le pasa a los artesanos, bueno, esos tienen una ración, porque además para colmo son ultra calificados, ¿no? Mirando ese papiro también uno no le cabe la menor duda de que realmente ha habido alguna cuestión de corrupción de los funcionarios, han desviado las raciones para otras cosas, para intercambiarlas seguramente por algo que a ellos les interesara, ¿no? Incluso hay uno ahí nombrado, fíjate el papiro, el comentario que hacemos del papiro, de Turín en la grabación mía, te va a aparecer esto, ¿no? Como esa lectura entre líneas que uno hace, ¿no? Pero está muy mal negar el alimento, cuanto más las raciones de artesanos ultra calificados, ¿no? A ver, estoy tratando de bajar porque veo que hay algo más. No sé, Javier, si te respondí, tenés varias cosas, ¿no? A ver, la economía moral para refutar esa idea de que en esta sociedad los gobernantes eran tiranos. Claro, exactamente, esa es la visión tradicional de lo que se llamaba, y se llama, digamos, el modo de producción asiático, que es un modelo de interpretación, así como Weber habla de la dominación patriarcal, de la dominación patrimonial, bueno, desde los estudios históricos del marxismo se ha hablado de modos de producción, ¿no? El modo de producción feudal, el modo de producción capitalista, bueno. El modo de producción asiático tiene toda una historia, ¿no? Una cosa era en la década del 20, del 30, del 40, ¿no? Mucho esta idea del despotismo oriental, que dice Liberani es un mito, ¿no? Por esto que vos estás diciendo. Hay que mirar hacia adentro cómo son las relaciones, ¿no? Por eso está bien Godelier cuando habla del consenso, ¿no? De la violencia y del consentimiento, como son dos partes o dos aspectos que permiten comprender la idea de dominación, no es solo la violencia, ¿no? Sería como quedarme en el despotismo oriental, del viejo modo de producción asiático, que hablaba del resto de la población como en estado de esclavitud generalizada. Esas serían las dos caras de la moneda, en el modo de producción asiático tradicional digamos, más del estalinismo, muy de estos historiadores soviéticos, ¿no? Hasta la década del 50, por ahí. Después la cosa empezó a cambiar, ¿no? Cuando empezaron a aparecer más trabajos de arqueólogos que investigaban sobre comunidades y empiezan a aparecer los restos arqueológicos, ya no solo los grandes restos arqueológicos, sino cuando se empieza a buscar esto, a ver si quedaron aldeas, y los modos de vida, es decir, nuevas traducciones de fuentes, fuentes que no se habían traducido, que estaban en los museos guardadas, en los depósitos, bueno, empiezan a publicarse, entonces ya hay otros materiales para discutir, y uno se da cuenta, ¿no? Cómo pueden parecer muy majestuosos y muy imponentes los reyes, pero necesitan del consenso
para tener cierta estabilidad, necesitan mostrarse legítimos, es decir, es un conjunto de relaciones muy complejas, ¿no? Que también afectan lo económico, ¿no? No es voy a recaudar porque se me dio la gana, ¿no? Y no me importa si ustedes están en medio de 3 años de hambruna, sigamos. Y no, tenés los edictos Millarum, ¿no? El edicto de Amisaduga, que debe andar por ahí, es esto, el perdón por este año, ¿no? Es un perdón real, el perdón del rey para el tema de la tributación por este año, lo cual es muy concreto, es permitir que se rehaga la base agrícola de las comunidades, ¿no? Dejemos que esta gente se arregle un poco, a ver si logran sacar algo, dejémosle este año para reponerse. No le saquemos lo poco que tienen, a ver si pueden volver a sembrar, bueno, para ir levantando cabeza, ¿no? El año que viene vemos, pero por un año no se percibía tributo. Entonces, ahí vos ves, ¿no? Si uno pensara con los ojos del despotismo oriental, ¿qué pensás? Y no, le manda a los funcionarios con los látigos y los tiran en el pozo, como dice el elogio del escriba, y les pegan a todos, ¿no? Y a veces pasaban esas cosas, pero tenés también fuentes como esta, ¿no? Como estos edictos Millarum. O sea, tenés varias cosas de dónde sacar lo de la economía moral. No sé si más o menos te queda más claro, ¿no? Y eso de la esclavitud generalizada, que era también del viejo modo de producción asiático, y tampoco es así. De hecho, los edictos Millarum también tenían que ver con evitar revueltas. Esta gente no era mansita. ¿Sí? Está bien, las cosas que quedaron escritas las escribieron los escribas que son parte de las dependencias estatales, digamos, ¿no? Las oficinas, imagínense. Pero acuérdense que dice Ipuwer, que la gente entra y rompe las listas, del primer periodo intermedio. O sea, cuando hay crisis, y estoy al riesgo de perder todo, y la gente se levanta. Entonces a veces los reyes también, ¿no? Por más que tengan la capacidad de mandar, digamos, y del uso de la coerción, que es típico de los estados, sí, está bien, pero hay que ver cuándo usarla también, ¿no? Porque si la revuelta es muy generalizada, o si la gente se fuga, que son cosas que pasan mucho en el Oriente, la fuga es una manera de resistirse. La gente se puede resistir armada con palos y a ver, que vengan los funcionarios que acá los estamos esperando. Algunos la pasaban muy mal. Entonces, bueno, el edicto Millarum es una manera de evitar esas cosas, ¿no? Tranquilícense, pueden seguir estando donde están, nadie va a ir a recaudar, bueno. Y de paso quedó fenómeno, quedó como un padre magnánimo, ¿no? Piadoso, ¿no? Tiene todo un revestimiento ideológico, ¿no? La economía moral tiene que ver con una manera de pensar las cosas, ¿no? Y tiene que ver con la economía incrustada en la sociedad. Si yo no entiendo cómo son las relaciones de la gente, los símbolos que usan, ¿no? Su manera de pensar, ¿no? Ese mundo de creencias también es importante para entender lo económico, ¿no? No sé si te sirve, Javier, ¿tomaste nota de algunas fuentes? Más o menos. Sí, me recontra sirvió. Gracias. No, de nada. Entonces, bueno, si no, cualquier cosa me mandan mail, no hay problema. A ver acá, María Belén es la que está después de lo de Javier, a ver si me perdí algún comentario de alguien. La adaptación de las fuentes, sí, está muy bien. Sí, los textos que elegiste están bien. Sí, María Belén, sí, está muy bien. Los textos me parecen muy bien, te permiten explotar mucho ese tema, ¿no? A ver, y también tema de familia, economía doméstica. Una de las fuentes, sí, las familias del Arsa y Uruk. Sí, esas fuentes, acordate que no hay una fecha muy exacta, puede ser de alrededor del 1800 antes de Cristo más o menos. Todas esas fuentes de la letrita chiquitita de la unidad 2 son fuentes de la etapa paleobabilónica, ¿no? Y la paleobabilónica más o menos, grosso modo, diríamos que va entre 1800, 1600, redondeando. Entonces, dentro de esa etapa puede estar esta transacción matrimonial de las familias de Larsa y Uruk.
si vos elegís esto de familia y economía doméstica, está bien ver estas cuestiones que tienen que ver con matrimonio, por ejemplo, ese puede ser un aspecto, siempre relacionándolo con, por ejemplo, la cuestión de las dotes, ¿no? Y de todos los intercambios materiales que tienen lugar cuando se produce el matrimonio, porque no se trata solamente de un acuerdo de los respectivos aportes de cada familia, de los contrayentes, que eso es el arreglo, digamos, de por vida, es para esa nueva familia que se va a formar. Entonces, bueno, cuáles son sus bases materiales, sino que también se trata de todos esos bienes que circulan en esto de los regalos, las visitas, ¿no? Como que hay varios momentos, ¿no? Además de, bueno, el otorgamiento de una parcela o de cabezas de ganado, según lo que hayan acordado como dote, las dos familias, los padres, los patriarcas de las dos familias. Además hay toda una serie de pequeños movimientos que en realidad también son económicos. Por eso yo creo que en algún video les hablé de, creo que les dije excedentes o los fondos, como decía por ahí Wolf en un libro que no tenemos en este momento entre la bibliografía obligatoria, pero planteaba esto de que cuando existen estos excedentes en las comunidades no son solo para el tributo al Estado, ¿no? Que es cierto, cuando hay Estado va a tratar de recaudar tributo en forma regular, bueno, como ustedes vieron, y bueno, eso tiene que ver con llevarse una parte de la producción, que tiene que estar bien calculado, porque la idea no es llevarse todo, ¿eh? Eso ya sería una exacción, que a veces ocurre, ¿eh? A veces pasa en algunas situaciones medio extremas, ¿no? Ejércitos en marcha en una época de guerra, bueno, y por ahí se llevan todo bicho que camina, bueno. Pero pensemos en un marco más o menos regular, bueno, es llevarse una parte de la producción que está cuidadosamente calculada por los escribas. Pero después están otros excedentes que tienen que ver con estas situaciones ceremoniales y excedentes que tienen que ver con la reproducción de la misma comunidad. Por ejemplo, volver a tener semilla para sembrar, no solamente guardar para la comida, para moler, que almacenamos, sino también que nos quede una parte para volver a sembrar el campo, reponer el arado si se rompió, o el buey si se murió, digamos, bueno, esos serían los excedentes que tienen que ver con el funcionamiento de la comunidad, ¿no? El fondo de reemplazo, decía Wolf. Pero después están estos de ceremonial, que son todos estos regalos para las ocasiones especiales, tener un plus, digamos, el fondo ceremonial o el excedente ceremonial es lo que necesitamos para dar un banquete cuando vienen de visita los parientes del novio, ¿no? Ahí tenés algo que tiene que ver con el tema de la familia y de la economía doméstica. Claro, estás más con, bueno, hay matrimonio, pero también tenés, por ejemplo, lo podés ver desde el punto de vista económico si pensás qué pasa con el tema del levirato, por qué tanta insistencia en que la viuda se case, una viuda sin hijos, esa es la insistencia, ¿no? Cuando muere un marido y la esposa no ha tenido hijos todavía, ¿no? Bueno, levirato, es decir, con algún pariente masculino, eso lo tenés que relacionar con el acceso a la tierra, es no perder la parcela, ¿no? Ahí tenés, ¿no? El tema de lo que vos decís, familia y economía doméstica, lo podés ver por ese lado, ¿no? En el caso de Deuteronomio 25, es un poco más largo, está narrado, lo tenés en una de las leyes eteas también, hay un orden para casarse con la viuda, aparece en una de las leyes, ¿no? Cuando muere el marido, con quién se puede casar, o sea, quién la puede tomar como esposa, y ahí también, es decir, como que se puede casar o se tiene que casar, ¿no? Entonces, ¿por qué está enunciado así, ¿no? O también lo podés ver para pasear un poco por el programa, podés usar ese artículo del Código de Hammurabi, el artículo 32, que habla del mercader. Vos fijate que el mercader de larga distancia puede rescatar cautivos. Entonces,
fíjate lo que pasa cuando vuelve, ¿no? Le devuelve el cautivo a la familia, lo trae de vuelta a Babilonia, fenómeno, aplausos. Bueno, pero ahora hay que compensar al mercader que algo debe haber entregado de lo que tenía en su caravana para rescatar a este prisionero y devolverlo a su familia. Entonces, fíjate lo que la ley prescribe, ¿no? Cuando habla de que, bueno, si la familia tiene con qué, le repondrá, ¿no? Compensan al mercader. Si no, bueno, habrá que acudir al templo, que eso siempre tienen, ¿no? Que tomen de entre sus bienes y se lo den, le den lo que corresponda al mercader. Es decir, ese rescate que había entregado el mercader, hay que reponérselo, y puede ser la familia, o puede ser el propio rey, el palacio, digamos, o puede ser el templo. Y fíjate cómo se aclara que en ningún caso se les va a quitar la tierra a los familiares, porque esa podría ser una forma, acá tenés tu familia, pero me quedo con tu campo, ¿no? Y no, parece que el artículo prescribe eso, que no se debe hacer. Léelo bien, ¿no? El artículo. Ahí tenés una fuente también donde tenés esta cuestión, ¿no? Es como que no se toca. Esta idea de que la familia va con su base material, ¿no? Esto que vos decís, el tema de familia y economía doméstica, ¿no? Podés buscar así varios ejemplos y relacionarlos con este criterio de familia con los bienes, ¿no? Es decir, cómo se sostiene. Como que no es solamente el grupo de parientes, ¿no? Sino que implica toda su base material, la tierra, los animales, las herramientas para la labranza, ¿no? Los dioses que le dan acceso, ¿no? Eso también lo tenés. Otra fuente donde tenés familias es el tema de esos archivos reales de Mari, estos 811, que creo, no me acuerdo si es una de las últimas que analizamos de la unidad 2, que recién la nombré, de estos grupos, esta familia del el clan de Awin, que es un grupo de esa familia, unos residen en una ciudad, es decir, están sedentarizados, y hay otros que dice son del grupo de Nahum. Nahum son los nómades, ¿no? Que se ve que son los nómades circunscritos, que adoptan a un funcionario de palacio, ese señor Yarim Adu, que aparece adoptado ahí como hermano de ellos, o sea, es alguien que va a integrar la familia. Lo hacen parte de la familia. Claro, ahí tenés un agregado, que si vas a analizar la fuente tenés que mencionarlo, ¿no? No es que agarraron a cualquiera y lo adoptaron. Más daría la impresión de que el tipo se hace adoptar, ¿no? Este Yarim Adu, que por eso yo les comenté cuando analizamos esa fuente, debe estar en la grabación. Sabemos por los archivos de Mari que es un funcionario, y que parece que hizo eso varias veces, hizo adoptar como hermanito por varios grupos. Es una manera, si le querés dar una lectura más política, sí, es una familia, pero como el que adoptan es un funcionario del Palacio de Mari, acá lo que uno tiene que ver es el interés de ese reino de Mari en tener algún control sobre lo que pasa en las parcelas, ¿no? de otras familias, digamos. Si lo integro como miembro, puede opinar. Está adoptado como hermano y es un hermano. Sabemos que la adopción es muy seria, ¿no? Es una cuestión, no es un hermano, digamos, de menor rango que el resto. No, no. Tiene voz y voto, ¿no? En las decisiones de la familia. Entonces, si pasa algo, alguna discusión en torno al uso de esa tierra, y bueno, la opinión de él pesa. Uno puede hacer la lectura y es la opinión del palacio, digamos. Acá atrás está el Estado, está Mari, ¿no? El reino de Mari, haciendo un poco de control, ¿no? Sobre el uso de las tierras. Y sí, la fuente no lo dice, la fuente dice adoptaron a Yarim Adu como hermano, comieron todos juntos, ahí está la parte ideológica, ¿no? El banquete, brindan, ¿no? En nombre de los ancestros, en nombre del rey, ¿no? Todo el fenómeno. Pero es un funcionario de palacio, ¿no? Y es una familia, entra a formar parte de una familia. Entonces, ahí también tenés algo que podés usar. No sé si más o menos tenés pensado las fuentes, ¿no? Belén o hay alguna otra. Pero está bien la selección de bibliografía, es amplia, sí. Está muy bien. No sé si quedó claro o alguien quiere algo más. Si se entendió. Bien. Yo me voy con las cosas más clarificadas, creo que la verdad que sí.
¿Sí? Ah, bueno, me alegro mucho. Sí, igual en el medio, no duden en escribir, me mandan un mail, o no hay problema, con alguna aclaración que les haga falta, porque a veces cuando uno tiene una idea y empieza, bueno, va más o menos encaminado, si llegan a algún punto muerto, están muy trabados, pregunten, ¿eh? El tema es que quede una cosa integrada, digamos, que tenga una coherencia. Piensen siempre también en algún punto cómo queda esto leído por los ojos de alguien a quien yo le tengo que explicar. Hagan de cuenta así, digamos, imagínense, bueno, yo tengo que explicar un tema, ¿no? Hagan de cuenta que nos tienen que contar a nosotros, entonces ahí es donde está un poco una clave, ¿no? De cómo manejarse, ¿eh? No dar por supuesto que, total, los profesores ya lo saben. No, es como que ustedes tienen que fundamentar y aclarar, ¿no? A ver, acá dice, sí, Deuteronomio, te referís a Deuteronomio 25, Belén, sí, Génesis. Claro, en Génesis 34 incluso hasta tenés dos tipos de familias, ¿no? Porque en el rapto de Dina tenés el grupo de Jacob, que son estos nómadas circunscriptos, y tenés la gente de Siquem, ¿no? El padre, el Siquem mismo, digamos, la gente que está en una ciudad, ¿no? Sería un matrimonio, lo que pretenden hacer, ¿no? Que está la propuesta, ¿no? De todo lo que se puede hacer, y hay ofertas que son como muy económicas, ¿no? Ustedes pueden usar nuestras tierras, se pueden casar con nuestras mujeres y nosotros con las suyas, pero está eso, ¿no? De ustedes pueden usar la tierra y nosotros podemos usar los animales de ustedes, digamos. Puede ser parte de estas transacciones, ¿no? La famosa complementariedad que dice Roughton, ¿no? Y las leyes de TEA, fíjate, no sé cuál de ellas, porque como tratan muchos temas, hace alguna elección, ¿no? Que tenga que ver con lo de la economía doméstica. Fíjate el tema de las dotes también, que creo que hay algo entre las leyes ETEAS que puede servir. Sería desde el punto de vista de lo económico. Las de la otra selección, claro. Sí, perfecto, perfecto. Fíjate las que más se relacionen con el tema de familia, ahí, en esas. Sí, está bien, Belén, está bien. Está orientado, sí. Bueno, a ver, no sé si hay alguien más por acá. Sí, creo que no. Yo no veo. ¿Vos ves algo, Matías? No sé. No encuentro, no veo más, más preguntas. A ver. ¿Se pueden usar más fuentes o tienen que ser 5? Sí, podés usar más, Podés usar más. Si viene bien, digamos, a lo que vos estás tratando de explicar, sí. Era para, más que nada, establecí el número para que pudieran hacer algunas relaciones, ¿no? Para poder coordinar y relacionar. Pero sí, por ahí podés usar 7 en vez de 5. Si viene al caso, si vos ves que las podés integrar bien en un todo coherente, ¿no? Siempre recordando que, claro, si usás fuentes que de hecho van a ser, ¿no? Muchas, de distintas épocas, bueno, hay que aclarar esto mínimamente, ¿no? Como que estamos ubicados en el tiempo, ¿no? Para que no parezca así una cosa etérea, ¿no? No, tiene que ver con situaciones concretas, ¿no? Situaciones históricas concretas, por eso el tema del contexto es mínimamente fechar y decir a qué sociedad pertenecen, bueno, eso tiene que estar, ¿no? Esa ubicación. Pero el número de 5 más que nada obedecía a esta posibilidad de poder establecer alguna comparación, encontrar semejanzas y diferencias entre fuentes, ¿no? Entonces por ahí si ponía con 2 o 3, claro, era como acotar mucho las posibilidades, pero sí, podés usar alguna más, ¿por qué no? Sí, perfecto. Sería como un mínimo de 5, ¿no? Sí, ¿algo más? A ver, ¿alguien más por ahí? Claro, está bien, para comparar, está perfecto, Eliana. Sí, es un poco el criterio, ¿no? Eso puede ser muy útil, ¿no? Cuando las pones todas juntas y las mirás bien y decís, claro, acá tengo tal rasgo, pero acá no, ¿por qué? Digamos, ¿no? Y vas estableciendo
Eso te ayuda también a la redacción, ¿no? Sí, sí, es un buen criterio, el criterio comparativo. Está muy bien. Bueno, en fin. ¿Alguna duda más? A ver acá, ¿hay alguien más que me mandó un mensaje? No veo yo. No veo acá otro mensaje. ¿Listo? Ahí está, estaba silenciado. No, no, parece que estamos listos. ¿Alguien Bueno, más? ¿Algún sí, comentario, alguna consulta? sí. Acuérdense lo que decíamos hace un rato, por las dudas, reitero por si alguien entró más tarde, de la cuestión de la economía, como también aparece, el otro día estaba mirando, bueno, lo que me falta subirles ahora sobre fuentes, hay una que es más ideológica, otra más económica, de estas de los estados del primer milenio, los imperios, las de la unidad 4 que estoy subiendo ahora, había en el texto de Liberani, que es muy bueno el manual de Liberani realmente, y ustedes tienen un capítulo sobre el imperio neoasirio que es muy bueno, la caracterización que hace, las etapas, todo eso está fenómeno. El problema es cuando empieza a hablar de los ciudadanos, el nacionalismo, el imperialismo, y bueno, ahí ese tema de lo anacrónico, ¿no? Que se da en el vocabulario así de político, ¿no? No hay ciudadanos en el antiguo Cercano Oriente, ¿no? La noción de ciudadano tiene que ver con otro tipo de desarrollos históricos, ¿no? Piensen en la noción de ciudadanía. Tenemos diferencias, por ejemplo, qué es ser ciudadano en Atenas, que lo van a ver en Clásica, ¿no? Es el hijo de padre y madre ateniense, y los varones, ¿no? Las mujeres no, los ilotas no, digamos, los extranjeros, los esclavos, todo eso fuera, ahí no hay ciudadanos. O el ciudadano a partir del gran proceso que es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, basta de monarquía absoluta, entonces en el proceso revolucionario, bueno, tenemos otro tipo de instituciones y puede aparecer la idea de ciudadano que tampoco estaba extendida a las mujeres en el principio, ¿no? Entonces, claro, cuando se habla de los ciudadanos, en Oriente lo que hay son súbditos, así clarito, y un rey, como ustedes vieron en los tratados, piensen en Asiras de Amurru, el pobre ese que estaba ahí en el norte de Siria, cuando se expanden los eteos y el tipo tiene que agachar la cabeza. Primero habían estado los egipcios, tuvo que agachar la cabeza con los egipcios y fue una provincia o parte de una provincia egipcia. Pero cuando Egipto empieza a tambalear en la zona, porque empiezan a avanzar mucho los eteos, y bueno, el tipo se termina sometiendo. Gráficamente, ese personaje es un súbdito del rey eteo, por muy rey de Amurru que sea, en todo caso es un rey guión súbdito, digamos, ¿no? O sea, la gran palabra es eso, ¿no? Y cuando veamos los asirios, la idea del civilizado es el que tributa, y el tributo es un símbolo de ser súbdito, ¿no? Tributar a un rey es estar dentro del orden. Claro, los asirios, que otra cosa iban a decir, ¿no? Con semejante ejército que tenían, ¿no? Y bueno, estamos dentro del orden cósmico, si viene mi ejército, les muestro los dientes, ustedes se someten y tributan. Y si no, los arraso y van a tributar igual, ¿no? También pasa eso, ¿no? Esa es la situación del primer milenio, ¿no? Con estos grandes imperios. Pero no hablemos de los ciudadanos, ¿no? Es medio, aparecen varios manuales esas cosas, ¿no? Ese tipo de terminología, y les decía lo mismo con lo económico, usar indistintamente, ¿no? Comprar, vender, es decir, cuando Kemp dice, sí, es muy bueno, Liberani es excelente, pero reitero, esto de tener cuidado con la terminología, digamos, lo único que yo les pido es eso, que se fijen, porque esto pasa mucho con los historiadores del antiguo Cercano Oriente. Son gente que a veces usa muy espontáneamente los términos, ¿no?
Y ahí está el problema de fundamentar, ¿no? Porque según los conceptos son importantes, ¿no? Los expresamos a través de palabras, pero eso indica en qué marco nos estamos ubicando. Y no es un tema menor, ¿no? El tema del marco teórico, ¿no? O yo voy a hablar de la economía, y todos me van a entender si yo digo, bueno, que los artesanos recibían raciones, si yo digo les pagaban en raciones, ya los estoy confundiendo. No es lo mismo redistribuir raciones según la jerarquía que tiene el maestro artesano, el aprendiz, ¿no? Su sexo, si hay artesanos varones o si hay alguna mujer, en fin, lo que sean, los que reciban raciones. Sí, pero eso no es un pago, es comida para que se mantengan vivos. Por eso los del papiro de Turín estaban chillando ahí a los alrededores del templo funerario, se fueron a meter hasta en un área sagrada para exigir, ¿no? Tenemos hambre, dicen, ¿no? Eso no es pago del trabajo, es la comida. Es decir, tenemos que pensar con otras categorías, no es salario, ¿no? El salario también tiene una historia, ¿no? Este es el problema a veces, de usar los términos indistintamente. Por eso advertía también lo de los manuales, usar indistintamente intercambio y comercio. Ojo, detrás de usar intercambio está toda la antropología económica, que me pide que piense en las sociedades, en cómo son las relaciones, cómo son sus creencias, la economía moral, qué tradiciones tienen y cómo eso rige la vida económica, ¿no? Y detrás de la palabra comercio, y yo tengo una idea del valor, comprar, vender, la moneda, ¿no? Puedo entregar moneda a cambio del bien que quiero, ¿no? Y no importa, si yo tengo la moneda, no importa quién soy, puedo comprar o puedo vender. Y sin embargo, si ustedes piensan en términos de intercambio, fíjense qué importante es el estatus de los que intercambian. El mejor ejemplo que se ve bastante en las fuentes, creo que está en el texto de circulación de bienes de Liberani, y puede estar ahí como disperso en otros lados, tiene que ver con las categorías de los reyes, ¿no? Muy típico de la situación del segundo periodo de civilización, de las relaciones interestatales. Si uno quería tener acceso a un rey y todavía no había inaugurado la relación, ¿no? A lo mejor un rey nuevo que accede al trono y bueno, a ver cómo hago, ¿no? Para que alguno de estos grandes me reciba, y bueno, va el embajador y los mensajeros, tiene que ir un obsequio en oro, hay que dar oro, esa es la llave, así empezamos. Si a un rey se le regala oro, después si queremos le regalamos todo lo demás, una vez que empezamos a hablar y sigue la relación, no sé, el año que viene también mando una embajada y a lo mejor mando alguna otra cosa, te mando tejidos de mi tierra, de alta calidad, bla, bla, siguen las relaciones, ¿no? Pero para empezar a hablar, oro, el oro es reconocerle al otro lo que es, digamos. Eso con la antropología económica se entiende, ¿no? En el marco de cómo funcionan los intercambios. Tienen que ver con estatus de las personas, ¿no? ¿Quién es quién? Puede ser entre reyes o entre un patriarca y otro, ¿no? Para plantear la relación esta del matrimonio, después del desastre que hace Siquem con la pobre Dina, que encima la tiene raptada en la casa, después que se mandó tremendo desastre, el tipo ¿qué hace? Cuando quiere, digamos, sostener o quiere concretar un matrimonio, le pide al padre, andá vos a hablar con el padre de ella, pídeme a Dina, ¿no? Pídeme a la muchacha por esposa, ¿no? Y el padre va, es decir, no va a ir, sí que está presente por lo que se ve, ¿no? Está parado ahí, está con el padre, pero el que habla es el padre con el otro padre, para establecer cómo va a ser ese intercambio, cómo va a ser esa nueva relación, ¿no? Que es una relación de matrimonio, pero además con el tema de la base material que decíamos recién, ¿no? Y es estatus, digamos, ¿no? ¿Quién con quién? Patriarca con patriarca. Eso es lo respetable, ¿no? Y uno dice, claro, y ahí está, la economía incrustada en la sociedad. En ese caso, bueno, en el lugar del parentesco que suelen tener los patriarcas, ¿no? O del otro lado, ¿no? Los reyes, cuando uno ve las relaciones entre reyes,
Que después seguramente están cosas muy concretas, alianzas políticas, intercambios económicos concretos de bienes que necesitan unos y otros, ¿no? Pero todo eso empieza seguramente acompañado de algún otro tipo de regalo, donde hay oro, es decir, los símbolos son importantes. No se hace cualquier cosa con cualquiera. Y ven, todo eso, si yo hablo simplemente de comercio, comercio me ubica en otro andarivel. Me ubica en, bueno, esto vale tanto, si tenés para pagarme te lo doy, si no, no te lo doy, digamos. Es como trasladar mucho las categorías de mercado, que es mucho más impersonal, ¿no? Esto. Y en estos mundos antiguos esas cosas no se daban así. Seguramente había transacciones y gente que buscaba favorecerse un poco más, por eso estaba todo el tema del regateo y podían estar hablando horas hasta que se ponían de acuerdo, y porque cada uno quiere un poquito más, digamos, ¿no? Pero había que hablarlo, hay todo un estilo de cómo hacer las cosas, y esto es lo que el vocabulario de la antropología económica a lo mejor nos habilita un poquito más para entender estos aspectos, ¿no? Y lo que no vemos, a lo mejor si usamos fríamente, digamos así, las categorías de mercado, pensamos en términos de oferta, demanda, el beneficio, los precios, ¿no? Ahí ya es como que vamos a perder algo, ¿no? De esto que hablábamos recién de la economía moral, no podríamos hablar de todo eso, ¿no? Es decir, ¿qué me puede impedir a mí cobrarle tributo a la madre que está amamantando el niño, o llevármela para la prestación obligatoria? Y sin embargo, digamos, moralmente eso, de lo que es la economía moral, y no se estila. Con esta por ahora no. Cuando el chico sea más grande hablamos, ¿no? Esas cosas que uno dice, bueno, ¿y por qué aparece esto en las fuentes? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la religión? Y tiene que ver con todo, ¿no? Con las tradiciones, con las creencias, ¿no? Y afectan ese tema de lo económico, ¿no? Tiene que ver con la autoridad, quiénes son los que entran en la transacción, ¿no? Entonces esos factores son los que por ahí pueden hacer más rico el análisis de la fuente, ¿no? Y ahí es donde a ustedes se les puede ampliar la posibilidad de usar más bibliografía también, ¿no? A ver, sí, ya está, ¿no? Contesté, sí. Así que ojo con la terminología, no usar indistintamente. Bueno, gente, cualquier cosa me dicen, nos escriben, depende cómo esté todo, cómo lo vean, a medida que van desarrollándolo, si surge alguna cosa que no se les ocurrió, nos avisan. No hay inconveniente. Ustedes mi mail lo tienen, así que cualquier cosa me mandan. Iré, después mándame el video, así lo subo, y voy a ir subiendo el resto de los videos que subió la profesora Rodríguez al Facebook. Ajá. Después Bueno, los voy subiendo. bien, perfecto. Perfecto, hacemos eso entonces. Paramos acá la grabación. Será medio largo también, pero No bueno, pasa. supongo por estos sistemas con un drive o algo así, ¿no? Sí, no, como en la misma lista de reproducción que están todos. No sé. Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto, hagamos eso. Gracias, gracias por mandar el enlace No pasa nada. y hablamos. Gracias a todos por participar, gracias Irene también por ayudar De nada, gente. a resolver el informe, y bueno, que Sí, tengan una buena semana todos y todas, sí. pilas, que ya termina el cuatrimestre. Sí, no, Todos hagan un informe lindo, que es lindo el material, es decir, ya sé que es toda una cursada tan inédita, pero la verdad que la materia tiene como muchas facetas, ¿no? Como para sí. explotar, y bueno, está bien, tienen, no sé, unas pocas carillas, pero puede haber una posibilidad de usar muy bien la bibliografía, de darle un lindo encuadre, ¿no? Así que bueno, que estén bien, y cualquier cosa nos escriben, ¿sí? Bueno, Muy bien. chao a todos, saludos, chao, Bueno, chao. chao, gente. Suerte. Nos Que estén muy vemos. bien. Cortamos acá. Cortamos, chao, chao. Chao, gracias. A ustedes, chao. Chao. Suerte con eso.